Entonces, esos límites que estamos viendo acá, dice aquí, al derramarlas sobre el altar, restringe y combate y al mismo tiempo desmitifica los otros cultos que había. Los cultos y los sacrificios a otros dioses o los demonios que aparecen acá en el versículo, ¿qué versículo era? El versículo 7. El pueblo ya no debe serle infiel al Señor, 17:7 de Levítico. El pueblo ya no debe serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos o demonios, dice la otra versión, que tienen forma de cabra. Pero esos ídolos eran efectivamente ya esculturas. Eran esculturas hechas ex profeso para ese tipo de cultos, ¿no? Entonces, esa es la tercera prohibición. Y la cuarta es, en la casa, justamente, se debe derramar por tierra la sangre del animal muerto. Ahí sí es explícito, el versículo 13. ¿Sí? Va de caza, dice el versículo 13, específicamente, de cacería. Y mata a un animal o ave que se permite comer, deberá escurrirle la sangre y cubrirla con tierra. El capítulo plantea una reverencia enorme hacia la sangre. Sí, se creía, el texto es explícito totalmente. La vida de toda criatura está en su sangre. No se sabía nada de los leucocitos, eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, bilirrubina y todo lo que... Todos los de Jehová se ponen muy exquisitos. Sí. ¿Por qué toman esto literalmente? Al tomar esto literalmente, antes de que llegaran todos, decíamos, por ejemplo, ahí en el versículo 7, que también dice, este estatuto perpetuo 7, para ellos y para sus descendientes. del pueblo de Israel solamente, de generación en generación. Okay. Pues la gente cristiana que lee eso dice que esto también es para nosotros, pero no. Y Pablo es muy, muy directo: el que quiera obedecer la ley, que la cumpla y que le entre ya, pero que la obedezca toda, que no la despedace, que no la seleccione. ¿Quieres cumplir la ley? Muy bien, pues cúmplela toda. La parte ritual, la parte cultural, la parte moral, todo lo que plantea la ley en el Antiguo. Y vete y pues intégrate a una comunidad judía ya, o sea, no es problema eso. Uno puede ir a una sinagoga aquí en la capital, al Valle de México, y dice, pues quiero ser prosélito y me quiero integrar, adelante, y vas a cumplir la ley, ¿no? Siguen su procedimiento kosher, Sí, ahorita. sí, tal cual, contemporáneo, lo que es ahora, ¿no? Ya les había contado, creo que la historia de aquella escritora que se hizo más judía que el marido, que era judío, era por falleció en el COVID, que era judío, y ella, mexicana, se integró y ahora sigue participando ahí en la comunidad, se integró totalmente, ¿no? Sí, obedecer la ley, obedecemos todo o no seleccionamos cosas que no nos corresponden, que no nos corresponden, que no son para el cristianismo. El judaísmo y el cristianismo son religiones diferentes. Sí. Diferentes. Participan de la fe bíblica las dos. Hay que agregar al islamismo también con sus salvedades. Son religiones abrahámicas, sí. El islamismo es posterior, es el tercero en orden de aparición y tiene sus peculiaridades. Pero judaísmo y cristianismo son religiones diferentes. Participan de una fe bíblica común, y en el caso nuestro, ahora que estamos leyendo el Levítico, y muy a propósito, tiene que ver con el hecho de que todo aquello moral, ético y espiritual que se desprende del Levítico, por supuesto que es válido para nosotros. Todo lo moral, todo lo ético, todo lo espiritual que se desprende del Levítico es aplicable a nosotros. Este versículo, como bien recordábamos hace un momento, pues a mucha gente le suena hasta como amenaza, como los 10 mandamientos, ¿no? Y no, esto sucederá aplicarás primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación, dice, ¿no? Pero eso es para este tiempo antiguo, no para el cristianismo. Bueno, pues ahí están las 4 prohibiciones de los versículos 3, 8, 10 y 13. Ahí están las 4. La tercera prohibición, que es la de no consumir la sangre y que es la que domina en el texto del capítulo 17, retoma las de 3, 17 y 7, 27, se
Se explica a sí misma. Porque la vida de la carne está en la sangre, y por eso os he dado la sangre para que hagáis sobre el altar la expiación por vuestras vidas. Y por eso Hebreos es tan claro, tan exacto y minucioso, Hebreos, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón o expiación de pecados. O sea, eso Hebreos lo mantiene. Evidentemente se refiere a la sangre del Señor Jesucristo. Sí, por supuesto, como cordero que se autoentregó. Hubo derramamiento de sangre, sí. Simbólica, bueno, no se está hablando de la sangre propia del Señor Jesús como tal. Es un uso simbólico, es un uso tipológico y hasta mitológico de la sangre. Por supuesto que dio su sangre, pero no fue un sacrificio. O sea, claro que fue cruento, sí, pero no fue. O sea, el sacrificio del que habla Hebreos, referido al Señor Jesús y todo el Nuevo Testamento, es un sacrificio, vamos a decir, no me gusta mucho usar ese verbo así, pero lo vamos a usar ahora. Es un sacrificio quintaesenciado. Suena raro, ¿no? Quintaesenciado. Muy rara vez he usado eso. La quinta esencia de algo es extraer lo más profundo de algo. Quintaesenciar es extraer lo más profundo, lo más significativo de algo. De una comida, de un evento, de un acontecimiento, de una crisis, de una enfermedad, no sé, en términos espirituales, pero quintaesenciar es como destilar un perfume. Ajá, sacarle la esencia, por eso es quintaesencia. Sacarle la esencia a algo, extraerle lo más importante a algo. Eso es lo que hace el Nuevo Testamento con la muerte de Jesús en la cruz. No es, o sea, ¿cómo es que se atreve Hebreos y todo el Nuevo Testamento a comparar desde el momento en que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado? Ahí viene el Cordero de Dios, le dice Juan a los discípulos, el Bautista. Y ven a una persona, ¿me explico? O sea, he aquí el Cordero, ¿dónde está? No, es una persona, o sea, de Cordero a persona. Entonces se extrae de lo que representa toda esta cultura sacrificial y ritual, y relacionada con la sangre, se extrae la esencia de eso y se le aplica al Señor Jesucristo. Por eso ahora que veamos Hebreos, pues mediante, vamos a ver cómo Hebreos trabaja al Levítico, cómo cristianiza al Levítico. El Levítico es cristianizado por Hebreos, es criticado, es superado y es puesto a un lado, pero no deja de trabajarlo. Hebreos trabaja con Levítico. Hebreos, su obsesión es Levítico, porque toda la cultura, todo el centro de los sacrificiales está. El tema de la sangre es fundamental, ¿no? Y ahora que Raúl nos ayude con esto de la parte antropológica, pues van a estar brincando todos esos grandes símbolos y representaciones antropológicas y culturales del libro. La sangre es uno, ¿no? El sacrificio como tal es otro, en fin, todos esos grandes puntos que hay, ¿no? Cuarto o quinto párrafo, no sé. Debe de tratarse de leyes antiguas que concuerdan con los tiempos de la travesía por el desierto. Su puesta en práctica en la tierra de Israel, que no está mencionada en este capítulo. Y al no estar mencionada la tierra de Israel en este capítulo, marca diferencias en las etapas históricas de las que ya hemos hablado. Antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, que son etapas en la historia del pueblo antiguo muy importantes. Si se menciona o no se menciona la tierra de Israel, se puede ubicar más o menos a qué etapa pertenece. Sería difícil, incluso en el único reino de Judá, cuando era solo uno, antes de que se dividiera. Sería imposible ir a derramar sobre el altar del templo. Aquí se refiere entonces a que el pasaje de Levítico 17 es anterior, es casi contemporáneo de la época que refiere, cuando estaban ligados al tabernáculo, a la tienda donde estaba el Señor, ¿sí? Entonces, ir a hacer eso al templo, pues no era posible, no era consistente por la época.
la sangre de todos los animales muertos en el país. Pues no. O sea, suena exagerado, ¿no? Ridículo y hasta imposible. ¿A qué horas iban a ir a hacer eso? No. Lo podían hacer mientras estaba el tabernáculo en el desierto. Entonces, donde estaban ubicadas las familias acampando, ¿no? Pasaba eso y podían ir a hacerlo al tabernáculo. Pero si esto estaba en la época del templo, pues no se podía hacer. El Deuteronomio va a retomar las tres últimas prohibiciones, 8, 10 y 13. Y parece que después de Hebreos tenemos que seguir con Deuteronomio. Ese va a ser nuestro itinerario. Sí, porque vemos primero Levítico, Hebreos, cristianizado, y tenemos que regresarnos al Deuteronomio. Con la consigna de que en este comentario y en el cuadernito, todo el tiempo están haciendo referencias a Deuteronomio. Deuteronomio lo copia, Deuteronomio esto, Deuteronomio aquello, y luego viene la antropóloga y nos dice que, por cierto, no voy a sacar que vamos a ver al final, viene la antropóloga y nos dice, no, es que el Levítico y Deuteronomio estaban peleados, entre comillas. ¿Cómo que peleados? Sí, Deuteronomio proponía una cosa y el Levítico otra. Porque además el Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, el quinto, le da inicio a otra tradición que lleva su nombre, la tradición deuteronomista, que es histórica. ¿El Deuteronomio qué sigue? ¿Qué libro sigue? Génesis, Éxodo, No, Levítico, Deuteronomio, Números. No. ¿Cuál sigue después de Deuteronomio? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. ¿Y luego? ¿Qué sigue? ¿Cuál sigue después? Ay, Dios mío, no he contado. Déjenme ¿Cuál? ¿Quién es? No, es más Josué. ¿Pero por qué hice trampa? ¿Sí? Sí, está bien. Consultaste. Sí, consulté, hice trampa. Sí, yo puedo poner para decir, no vayas el índice, sufra y vamos. Sí, sufrimos aquí. Es no aprendérselo, pero es el índice. ¿Qué tal? Sí, no hay problema. Háganle llegar aquí, me va a llegar. Qué bochorno. Es que la leemos, eso ya no se habla. Pero bueno, Deuteronomio empieza esa tradición histórica que sigue en Juan. Ahí viene el hermano, háganle despacio. Pues Juan o José. Juan José. Juan José, ahí viene también. Juan José. Juan José. Acérquese para acá, hermano. Aquí hay un lugar también. Una pachurra. Tiene que tener su espacio para las cámaras y la acción. Gracias. Ahorita le pasamos la publicidad para el campo. Es que Sí. Bueno, entonces Deuteronomio abre otra tradición que sigue con Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Esa es la tradición deuteronomista histórica. Así como van. Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth no pertenece a esa tradición, es un escrito aparte. Josué, Jueces, Samuel, los dos, Reyes, los dos, y basta. Esa es la tradición deuteronomista. Ok. sí, como Esa es otra tradición. pastor de ese. Él es especialista en Deuteronomio, por cierto. Su libro va a ser nuestra base cuando nos toque estudiar. Entonces, hay un conflicto, entre comillas, entre Levítico y Deuteronomio. Por contraste, por complemento, por avance, en fin, ¿no? Pero ahorita no vamos a entrar todavía en eso. Aquí lo que estamos viendo en la página 4 es que el Deuteronomio retoma, último parrafito de la página 4 del boletín, el Deuteronomio retomará las tres últimas, del versículo 8, del 10 y del 13, esas tres prohibiciones, pero aportará, vean cómo dice, una suavización de la primera, la suaviza al autorizar la matanza doméstica, no sacrificial. Obviamente nos gana el morbo
por ir a ver ese versículo de Deuteronomio 12:15. Somos muy morbosos y debemos de ser muy morbosos cuando leemos la Biblia. 12:15 de Deuteronomio. Puedes matar a tus animales y comer su carne en cualquier ciudad y cuando quieras. Son tuyos. Los has criado para eso. Los puedes matar y consumirlos, ¿no? Si te encariñas con uno y no lo quieres matar, pues es asunto tuyo, como luego sucede en las familias, ¿no? Puedes comer sin impedimento los animales con los que el Señor tu Dios te haya bendecido. Ahí está la idea de patrimonio. El decir es que el Señor, y lo usamos mucho ahora todavía, es que el Señor me bendijo con un negocio. Entonces te va bien. Es el eufemismo bonito para decir que me va bien en los negocios, ¿no? Claro. Está bien, pero es un eufemismo bíblico. El Señor me bendijo con este negocio. Quiere decir que te va bien. Con estos hijos, con estos hijos. Sí. Bueno. Cuando la gente no se expresa así, es porque no le va bien. Sí, tengo un negocito, pero pues hay más o menos. Ya vamos pasando. Ahí va, dice. Pero cuando dicen, es que el Señor me ha bendecido, entonces va bien, muy bien. Muy bien. A eso se refiere aquí, con que el Señor tu Dios te haya bendecido, forma parte de tu patrimonio. Todo el pueblo esté o no ceremonialmente puro, aquí no aplica de eso, así podrá comer la carne de sus animales, sin problema. Así como ahora come la carne de gacela y de ciervo, producto de la cacería. ¿Sí? Bueno, entonces ya nos fuimos de morbosos al Deuteronomio. Son acercamientos así ligeros al Deuteronomio, ¿no? Esta aproximación a Deuteronomio 12 hizo pensar que la ley de santidad, igual que el código deuteronómico, y allí cuando entra uno al Deuteronomio, todo es deuteronómico. Si es el Deuteronomio, pues todo es deuteronómico. Recordemos lo que significa la palabra Deuteronomio, segunda ley. Eso significa la palabra Deuteronomio. Deuteros, segundo, nomos, ley. ¿En qué idioma? En griego, otra vez. ¿Por qué? Por la Septuaginta, por la traducción completa del Antiguo Testamento al griego que se hizo en Alejandría, en Egipto. Bueno, todo eso viene a colación aquí con el Deuteronomio. Hizo pensar que esas dos secciones, la ley de santidad y el código deuteronómico, debería comenzar por una ley del santuario, que en este caso sería precisamente este capítulo 17 del Levítico, donde predomina la prohibición para comer, consumir sangre. Que en nuestro caso, volvemos a repetir, no aplica. Que nos guste o no, ya es otro problema. En lo personal, a mí no me gusta tanto, pero... Y la rellena tampoco. Sí, ahí está. Que antes era muy sabrosa, cuando supiste cómo la extraían de estos momentos. Esas ya son... Pero no se debe de comer. Sí, No, bueno, ellos no. Eso Sí, si quieres. Al que le guste, Que esa, que se la coma. sí, no tiene ningún impedimento. No, pero no lo hace. Eso es otra No, ya historia. saben cómo. Si uno no sabe cómo lo hace, pues lo come feliz. Ay, no. Es que no te dice el pastor que en el 7 que dice que es estatuto perpetuo, que es para ellos, para los israelitas, sí, porque no para nosotros. no aplica para el... Y lo vamos a ver, hay que repetirlo. Toda la parte moral, ética y espiritual del Levítico sí nos concierne. La parte ritual, cultural y sacrificial no nos concierne. ¿Por qué? Porque ya estamos en un nuevo pacto con Dios. Pero todo esto es palabra de nuestro Dios, antigua, concentrada en episodios muy concretos del sacrificio que ahora ya no se hace, nosotros no hacemos eso. Y Hebreos insiste todo el tiempo, una y sola vez y para siempre se autosacrificó el Señor Jesús y ya no tiene que repetirse ese sacrificio. Es más, no se puede.
Es el problema de la misa católico-romana, que se presenta como una repetición ritualizada y teatralizada del sacrificio. La misa se presenta como esa, pero en la realidad, teológicamente hablando, pues eso no sucede, no acontece. Bueno, entonces dice y cierra aquí, en realidad en él, en esta ley, en este código, no se encuentra ninguna de las fórmulas características de la ley de santidad que sigue, capítulos 18, 19, que en nuestro caso, ahora que ya los leamos, estamos entrando a este pórtico de estos capítulos tan ¿cómo podemos catalogarlos? 18, 19, sobre todo el 18 y 19, pero el 20 también, pues son muy explícitos, son capítulos muy subidos de tono, diríamos, donde se abordan las prácticas sexuales prohibidas, y en el capítulo 19 la santidad en la conducta personal, y en el 20 que es donde aparecen las sanciones, donde prácticamente se repiten ese tipo de pecados, de delitos, de prohibiciones, ¿sí? Se repite eso y aparecen las sanciones. Imagínense, volviendo al tema de que si se quiere obedecer la ley, pues también te tocan las sanciones, ¿no? En dado caso. Bueno. Entonces, dice, en particular, en él no se halla ninguna mención de la tierra, del país, tema central de esta ley. Para el Deuteronomio es fundamental el tema de la tierra, que aquí en Levítico no aparece así, aparece mencionado incidentalmente, pero el gran tema de la tierra va a aparecer sobre todo en Deuteronomio. Entonces el Deuteronomio ahí está como esperándonos para complementarlo con el Levítico. Quedarían pendientes en estos abordajes del Pentateuco, quedarían pendientes libros tan enormes como el propio Génesis, ¿no? Éxodo y el libro de los Números, que también tienen sus propias peculiaridades, pero son libros enormes, inmensos. Éxodo, el Génesis tiene 50 capítulos, 50, ¿no? Y yo venía pensando hace rato ya para llegar acá que hoy sí nos ahorramos la conexión con los ciclistas y digo, no, hoy sí no, hoy no, hoy sí. Venía pensando, preguntar, ¿no? Porque es algo que me obsesiona un poco, no negativamente, pero sí preguntar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que leímos una novelita? X. ¿Cuándo fue la última vez? El año pasado. El año pasado, el 24, en fin. Porque estamos leyendo novelas en la Biblia todo el tiempo, dicho sea de paso. Y en el Génesis particularmente, lo hemos comentado en el grupo de estudio de los martes, en el Génesis tenemos las tres cosas. Tenemos mito del 1 al 11, leyenda del 12 al 25 y novela del 16 al 50. O sea, ahí están los tres géneros en el Génesis. Mito, leyenda y novela. La novela es toda la historia de Jacob y todos los enredos y toda la problemática de sus 4 familias que tuvo el angelito. ¿Sí? ¿Cómo no iba a tener problemas Jacob si tuvo 4 familias? Y con una, ¿no? ¿Qué tal? Está uno que se da el topes, ¿no? Con 4. Y 2 de ellas entre hermanas, las 2. Y las otras 2 siervas, ¿no? Que también se sentían de la familia desde antes, ¿no? Hasta en la actualidad lo vemos. Sí, porque una de las hermanas le da, pues tú ya le diste la sierva, pues yo también le doy la Pues mía, sí, ¿no? sí, pero no que no se podía. ¿Qué? Sí se podía. Sí. Sí. La poligamia era parte de la cultura de la... ¿Qué tal? O sea, ese no era... El problema en sí no era ese. No había conciencia de decir, ay, soy polígamo. Jacob nunca pensó que era polígamo. No hay eso. No era esa conciencia moderna que hoy tenemos de señalar esas cosas, ¿no? Ya que otros grupos religiosos insistan en la modernidad, en que la haya, eso sí es preocupante.
Eso sí, pero otros pueblos, los propios pueblos, naciones islámicas dicen Pues es que si no dice si que- puedes mantenerla, adelante. Por supuesto que estaba prohibida en la ley, evidentemente, Por pero eso. pero había, ¿cómo decirlo? Tendríamos que irnos al extremo de decir que hay una concesión patriarcal respaldada por un hábito cultural ancestral. Eran las dos cosas. Es una concesión que la ley hace. Está prohibido explícitamente, sí, Sí. pero es una concesión patriarcal, sí, eso no tiene ninguna duda. Pero es como en los estados mexicanos donde se usan, y voy a redundar, se utilizan usos y costumbres. Sí. Yo quiero ver al guapo que vaya a desarraigar los usos y costumbres en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Quiero ver al guapo que pueda hacerlo. Y guapo en términos religiosos, Sí. no solamente Y aparte. políticos y sociales. Lo veremos una vez, nada más. Porque no va a salir vivo. Sí. No se lo van a A ver, permitir. quiero ver al guapo que haga eso. Entonces, esa es Pues una ya está situación. regulado, falta que lo cumplan, ¿no? Exactamente, entonces, pero no solo en ese sentido, o sea, en muchos aspectos, ¿no? De la relación social, de las prácticas familiares. Por ejemplo, cuando Labán le dice engaña a Jacob, parte de la novela, ¿no? No, yo te di a la más grande, en realidad, porque aquí la costumbre es que se case primero la grande. Cállate, y si quieres a la otra, te esperas otros 7 años. Hazlo como quieras, ¿no? O sea, esos son los hábitos. Labán era un mentiroso y Jacob también, desde el nombre, ¿no? Entonces, nos movemos entre la concesión al patriarcado y los hábitos culturales arraigados. Ok, ya llegué Y entonces entra el tercero en discordia, es la ley, que efectivamente lo va a prohibir. Y a eso vamos a entrar ya en los capítulos 18 y 19. Entonces, termina. Pero hay una parte que es muy importante acá, que el tema de la sangre y el tema de la vida, que aparecen también delimitados acá. Dice, y el comentario nos ayuda mucho en esta parte, porque como este otro libro no es un comentario bíblico propiamente dicho, es un estudio más antropológico del Levítico. Y como ya hemos comentado, esta señora ya fallecida, que estudió el Levítico, ya lo hemos dicho, llegó como muy sobrada, ¿no? Ay, que me dure el Levítico, yo soy antropólogo, pues no. El que se encuentra. Entra al Levítico, busca las traducciones, se apoya en donde debe y dice, no, esto no es lo que yo esperaba ni lo que yo pensaba. Y entonces tiene que recurrir a las herramientas de interpretación bíblica, pues ya desarrolladas durante siglos, antes de la Reforma. Y dice, en el rito de la expiación se emplea la sangre del animal sacrificado para ungir el altar. Un verbo fundamental, importantísimo. La sangre del animal sacrificado unge el altar. ¿El altar necesitaba ser ungido? Sí. La sangre, así como recordábamos el otro día los sacrificios humanos del pueblo mexica y de otros pueblos acá, aunque no todos sacrificaban seres humanos, y niños tampoco, todos. Recordemos que lo que vieron los españoles cuando se enteraron de cómo era la cultura sacrificial prehispánica antes de que ellos llegaran, era una cultura espeluznante. Se dice que fue un choque cultural. Pero lo que vieron jamás se lo imaginaron, ¿no? Incluso imagínense a los españoles cuando conocieron el zompantli. Totalmente horror. No todos saben lo que es el zompantli, ¿verdad que no? El zompantli, con TZ al principio, zompantli, era el muro de las calaveras. ¿Qué? Muro de calaveras. ¿Como el que estaba en el centro? Sí, ese es el zompantli. Había hecho en piedra como escultura, esculpido, y estaba el de verdad, Sí. con los troncos atravesados así de madera y las calaveras incrustadas, los cráneos incrustados ahí. Ese era el zompantli, el muro de cráneos, el muro de calaveras. Imagínense ver eso. Llega un occidental que también se traía lo suyo, pero por la violencia de la época, pero llega y ve eso.
y ve al sacerdote, la misma palabra que para el sacerdote hebreo, el sacerdote mexica, abriéndole el tórax a una persona y extrayéndole el corazón, Sí. levantándolo todavía, palpitando el corazón, chorreando sangre y la sangre caliente, y el sacerdote bebiéndose la sangre. Eso vieron los españoles. Sí, pues es que Y la antropología pone en igualdad de condiciones lo que pasa en el Levítico y lo que pasaba aquí, en el actual México. Porque el elemento en común, ¿cuál es? La sangre. ¿Qué conciencia había entre los mexicas acerca de la sangre como alimento metafísico? O eso lo decimos hoy, con una palabra occidental. El alimento metafísico y cósmico, mejor, el alimento cósmico de los dioses para que los dioses pudieran sobrevivir. La sangre se derramaba en esa cultura para que los dioses pudieran sobrevivir. Y los seres humanos salvaban a los dioses, no al revés, como enseña el cristianismo. Es completamente al revés. Y entonces ese sacrificio, la misma palabra para lo del Levítico, sacrificio, sangre, sacerdote, es lo mismo. Con otra conciencia, con otra manera de verlo, el sacerdote y todo el pueblo mexica respiraba y decía: ya salvamos a los dioses. Con esa sangre, otro elemento en común, derramada. Y toda la escalinata del Teocalli, que era la gran pirámide de Tenochtitlan, Teocalli, Teos, Dios, Cali, casa, casa de Dios. Más elementos en común. Teocalli, Teos, Teotihuacán, Teos, etcétera, etcétera. Toda la escalinata del Teocalli llena de sangre coagulada. Era un espectáculo, entre comillas, insoportable para una conciencia occidental. Acá habrá oído eso, ¿Verdad? moscas igual. Sí, claro. También, Hermano, pero entonces- también limpiaban y todo, sí, claro. Claro. Sí, por supuesto, sí. sí. El término teo, aquí bueno, aquí en Latinoamérica, aquí en México, y en griego Sí, se parecen. es similar. Son similares. Igual, sí. No hay relación lingüística. Eso debe quedar bien claro. Pero es lo mismo. Theos, Dios, en el griego, y Teo, Dios, el Dios. No se refiere a un solo Dios único. Teo, Cali. Cali, casa. Con doble L, Cali. Cali, casa. ¿No? Casa de Dios, sí. Hay una coincidencia lingüística, pero no hay relación directa. En el rito de la expiación se emplea la sangre del animal sacrificado para ungir el altar, rociarla sobre él y derramarla al pie. No era sangre humana, era de un animal, pero en el fondo es lo mismo, con otra conciencia. Dios nos pide esta sangre que se derrame en su nombre para, subrayado, perdonarnos a todos. Hebreos. Hay que aprendernos la cita específica de Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El autor de Hebreos era un clarividente. Fue un adelantado, fue un gran teólogo el autor de Hebreos. Un gran teólogo. Teólogo del sacrificio leído desde el punto de vista cristiano. El cuerpo del miembro de la congregación que nunca debe comer carne con sangre es análogo al altar sobre el que no se deposita carne quemada. La razón por la que no se debe comer sangre es sencilla, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado, les he dado la sangre y la vida para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Es el versículo 11 de Levítico 17. Aquí está en otra traducción, pero es lo mismo. 17:11.
porque la vida del cuerpo está en la sangre, y les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor, para justificarlos. Y ahí está la doctrina de la justificación por la fe, desde los sacrificios mismos. Esto es impresionante. Cuando Habacuc, cuando Pablo hablan de la justificación por la fe ya como una doctrina elaborada, inmensa y crucial, ya viene la Reforma, el Pedro y todo eso, es lo mismo, es la justificación, y de Abraham, por supuesto, en Génesis y en Romanos, es la justificación por la fe. ¿Cómo? ¿A través de qué veía justo Dios a su pueblo en el Levítico? A través de una cortina de sangre, a través de la sangre derramada, Dios veía y hacía justo a su pueblo cuando se derramaba esa sangre de un animal. ¿A través de qué hoy nos ve justos el propio Dios? ¿A través de qué? De la sangre de Jesús. ¿Es lo mismo? Sí y no, que es lo que dice Hebreos. ¿Es lo mismo? Sí, porque hay derramamiento de sangre. ¿Es lo mismo? No, porque ya se sacrificó el Señor Jesús una única y absoluta vez y ya no tiene por qué repetirse el sacrificio. Entonces Hebreos le dice no al sacrificio judío y dice: los cristianos ya no pueden ser judíos, ritualmente hablando. Los cristianos ya no pueden regresarse al judaísmo. Gálatas también lo subraya, pero Hebreos lo dice textual. Cuando se cumple la ley, cuando Cristo derramó su sangre voluntariamente, cuando fue el Cordero absoluto y demás, todo otro sacrificio queda abolido, clausurado y superado. Ya no puede ni debe haber más sacrificios ni humanos ni animales. Si el judaísmo quiere seguir en eso, adelante. Pero que ni el judío diga que puede ser cristiano, ni viceversa, por ese factor que los hace diferentes. Entonces, por eso el judaísmo y el cristianismo son religiones diferentes, son religiones cercanas, evidentemente, pero no son lo mismo, no pueden ser lo mismo, porque en ese sentido el Nuevo Testamento, y hay que darse cuenta de que esta conciencia de Hebreos y de Romanos no está clara en los evangelios, aunque sí hay elementos acerca de eso. El Señor dice: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente, etc. Pero vamos a llegar al punto. Porque la vida de toda carne está en su sangre, versículo 14, y casi todo el capítulo 17 versa sobre la sangre. Os la he dado para la expiación de vuestras propias vidas. Obsérvese que estamos en la segunda mitad del Levítico. Pero esas ampliaciones contextuales e identificaciones, vida igual a sangre, no son explicaciones causales, enmarcan la regla en una serie de clasificaciones relacionadas. Y aquí viene el parrafito, que les he debido algunos parrafitos que no hemos, en unos sí se los dan. Sí. Por ahí el de la mujer, ese sí me mandó, que además era de este otro libro. Acá vamos a mandar este parrafito completo. Dice así: este es el contexto del Génesis y la creación que racionaliza las leyes de la pureza. Se racionalizan las leyes de la pureza. ¿Quieres ser puro? Sí. ¿Quieres ser santo? No estoy seguro. Pero la ley dice que tienes que ser santo como Dios es santo. Ah, bueno, entonces sí quiero, ¿no? Dios creó la vida. La vida de todas las criaturas pertenece a Dios. O sea, esa premisa es absoluta en toda la vida. Si el Señor no hubiera reservado o asignado la sangre del sacrificio para ese fin específico, no podría haber expiación. La sangre es un factor fundamental. La doctrina de la sangre es el contexto de las leyes que prohíben tocar los cuerpos de animales definidos como ineptos o inválidos para ser consagrados. Su sangre, portadora de la vida, pertenece a Dios, cuyas leyes protegen a estas criaturas
como las leyes del señor feudal protegen la vida de sus vasallos. Yo les di la sangre como vida, como parte de la vida. Y volvemos a lo mismo de hace rato. El autor de Levítico no es hematólogo. Levítico 17 no es un tratado de hematología. No se sabía nada sobre los componentes de la sangre. Nada, simplemente se le veía salir, el color impresionaba, que era resultado de la violencia, sobre todo, ¿no? Pasaba algo a la persona y ahí venía la sangre. Diga. ¿Qué sustituyó al ritual de la sangre en la religión judía actual? Que actualmente los judíos no tienen esos sacrificios de sangre. Entonces, ¿qué es lo que los sustituye? Porque si hay cristianos hay historias de gente famosa que se han convertido del cristianismo al judaísmo. Y dentro de eso, uno de los temas que más brinca es precisamente la cuestión del sacrificial. Sí, sí, claro. El judaísmo evolucionó. Y el gran episodio, el gran momento de la evolución del judaísmo fue el exilio. En el exilio surge la sinagoga. Y la sinagoga ya no va a existir alrededor del sacrificio. La razón de ser de la sinagoga va a ser la palabra de Dios. La ley, el Tanaj, 5 libros sobre todo, pero toda completa el Antiguo Testamento. Ese va a ser el punto de quiebre. La palabra leída, reflexionada, predicada, interpretada, va a ser el centro del culto sinagogal. Ya no hay templo, no podía haberlo, sobre todo los que estaban exiliados, pues el templo, por si el templo ya no estaba, el primero. Regresan y se levanta el segundo, pero también desaparece, y el tercero también. Por eso ahorita está el sueño dorado, ¿no? De que se vuelve en el judaísmo, el sueño dorado de que se vuelva a levantar el templo. Bueno, está, según lo que yo he leído, en conclusión, es una de las profecías que están repitiendo más actualmente, la construcción del templo de Jerusalén. Ese templo nunca se va a volver a levantar. Nunca. Las condiciones geopolíticas, para empezar, no lo van a permitir nunca. El día que Israel, el gobierno, el actual, toque esa mezquita de Omar, en Jerusalén, donde estaba el templo de Herodes, de David, ese día sí viene la Tercera Guerra Mundial. O sea, ese día sí. Al otro día, el planeta es un caos total. Eso no va a suceder. Y hay que discutir si verdaderamente hay un anuncio bíblico acerca de que el templo deba levantarse. Cuando, saliéndonos del Antiguo Testamento, que prácticamente no lo dice, nos vamos al Nuevo, y entonces dice el Señor en Apocalipsis, ¿no?, que el templo va a venir de arriba a abajo. La Jerusalén celestial viene de arriba a abajo, y luego el texto del Apocalipsis dice, y allí no vi templo, porque no hay necesidad de templo, dice el Apocalipsis. El templo ya no es necesario porque Dios está con ellos. Entonces sí, lo de la sangre se sustituye con el culto sinagogal, que pone a la palabra en el centro. ¿Sí? Pone a la palabra en el centro. ¿Sí? Anoche estaba viendo a ese señor que salió de aquí del Dorado, hablando de Daniel 8. Qué barbaridades dice, qué cosa. El señor Andrés, qué raro. Yo no sé, lo vi 5 minutos. Eso no me invitaron. Daniel 8, sí, qué cosa. Dice unas cosas, no sé si sigue grabando, pero Sí. dice unas cosas completamente descabelladas, fuera de lugar, ¿no? Entrando en esa lógica, justo en esa lógica de reconstrucción del judaísmo. El judaísmo, podríamos decir, ya saliéndonos del punto y para cerrar, el judaísmo siguió una ruta, como religión ya distinta del cristianismo, siguió una ruta propia, con muchos componentes, porque es una historia larguísima. Esta semana mi esposa me estaba insistiendo, a ver, ¿cuántas historias de Israel hay a las cuales uno se puede acercar
Hay de todos los tipos, sabores y colores. Historias de Israel escritas, elaboradas. El propio Reutemann tiene 2 historias de Israel, la historia antigua y la historia contemporánea. Y hay otros autores más que muestran, sobre todo los que ven la parte más antigua, desde la propia Biblia, el Israel bíblico y el Israel posterior a la Biblia y todo lo que viene después. El judaísmo ha seguido una historia propia. Tiene una historia propia el judaísmo. Interesante, tiene quiebres, tiene rupturas, tiene renovaciones. Uno de los puntos importantísimos de los últimos siglos, o del último siglo cuando menos, es que ahora ya hay mujeres rabinas, por ejemplo. Para que eso sucediera, ¿qué tuvo que pasar en el judaísmo? Además de años, muchísimos procesos adentro del propio judaísmo para que eso sucediera. En la Edad Media, pensar en rabinas es imposible. Entonces, hay un desarrollo propio. Entonces, el judaísmo tiene su propia historia, que es muy atrayente, es muy interesante. Y sobre todo, como lo hemos dicho varias veces, sobre todo al llegar al siglo XX específicamente, donde están los grandes pensadores judíos contemporáneos que asumen la culpabilidad de ese pueblo en diferentes épocas de una manera autocrítica, sabia, muy aleccionadora, e incluso para lectores cristianos. Un lector cristiano se acerca, por ejemplo, a Martin Buber y lo estudia en su libro La Fe Profética, que explica las características de los profetas del Antiguo Testamento, y uno tiene que quedarse calladito escuchando, bien sentadito, bien atento, bien despierto, escuchando las lecciones de Martin Buber sobre los profetas y decir: sí, hermano, tiene usted toda la razón, eso eran los profetas. O sea, tenemos mucho que aprender de eso. Pero otra vez el verbo que usamos y cerramos, quinta esencia del asunto. Otra vez, extraída la esencia. La esencia del judaísmo es la obediencia a la ley eterna de Dios. Y eso es eterno. Eso pasa por sobre todas las cosas. Esa es la esencia del judaísmo. No las danzas y que esto y que aquello y que la estrellita. No, esas son cosas inútiles. No, la esencia del judaísmo es la obediencia a la ley eterna de Dios. Esa es la esencia. En eso sí somos hermanos. Definitivamente. Todo aquel que busca obedecer la ley eterna de Dios es nuestro hermano. ¿Y hermano? Dicho sea de paso. Vamos a punto de el tiempo nos ganó. Ya lo encontré. El hermano tuvo. César Vallejo es perfecto.